Dios único. Nos quedamos para aquí ahora para comenzar con la cuarta parte. Vámonos al libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo desde el 4 hasta el 11. Dios único. Versículo desde el 4 hasta el 11. Estas escrituras corresponden a humillación y exaltación de Cristo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual siendo en forma de Dios, amén, aquí vemos cómo fue Cristo Jesús en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, Él no se hizo igual a Dios, amén. Como cosa a que aferrarse, Él no se aferró a que Él era Dios, pero Él era Dios, pero Él no se aferró, amén. Él era Dios, pero no se aferró. Yo soy Dios, ya veréis. No, Él lo soportó todo por amor a nosotros, amén. Sino que se despojó a sí mismo, se despojó de Dios, como Él dijo, he salido de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él se despojó de Dios y tomó forma de siervo, o sea, vino en forma de hombre, amén. Haciéndose obediente, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él vino en condición de hombre, y cuando habla en semejante a los hombres, igual a los hombres en condición, estaba en la misma condición, amén. Él era Dios, pero su condición fue venir, se despojó de Dios, amén, salió de Dios y vino en condición de hombre, amén. El 8. Y estando en la condición de hombre, aquí veis como el Señor no habla claramente en las Escrituras, como Él vino en condición de hombre y estando en la condición de hombre, amén, Jesucristo hombre, Dios en Jesús, el cuerpo, en condición de hombre, amén, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Hasta cuándo Él hizo eso? Hasta la muerte. ¿Y después qué hizo? Se fue. Volvió al Padre, como Él dijo, voy al Padre. He salido de Dios, volvió al Padre, volvió a Dios. Amén. Pero en la tierra Él se despojó de Dios y vino en condición de hombre. Amén. Pero Él era Dios, no dejaba de ser Dios, solo que la condición era hombre. Amén. Igual que los hombres. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es este nombre? ¿Qué es sobre todo nombre? 10. Para que en el nombre de Jesús, amén, Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Al confesar que Jesucristo es el Señor, ¿para la gloria de quién? De Dios Padre, Dios Espíritu, amén. De Dios Espíritu, Dios Padre, para su gloria, amén. Para su gloria, en condición de Dios, aquí en condición de hombre, amén. Volvemos al libro de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Versículo desde el 1 hasta el 3. El verbo hecho carne, desde el 1 hasta el 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todo por Él fue hecho. El Espíritu al principio, amén, el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios fue lo que lo creó todo. Amén. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Sin Él nada de lo que fue hecho. Amén. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Amén. El Espíritu de Dios. Amén. Vamos a continuar, vamos ahora a Primera de Timoteo, capítulo 3.
Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo desde el 14 hasta el 16. El misterio de la piedad. Corresponde en estas escrituras. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es grande, grande. ¿Por qué? Dios fue manifestado en carne. ¿Y dónde estaba Dios? En Jesús, es su Hijo. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo pudieron ver ellos a Dios? En carne, en Jesús. Justificado en espíritu, el que se justificaba, el que hablaba, el que movía el cuerpo, el espíritu. Predicado a los gentiles, él fue predicado a los gentiles. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y cuando se fue, recibido arriba en gloria. Entonces, las escrituras nos enseñan que indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, el verbo se hizo carne en Jesús. Y se justificó en espíritu. El que habla, el que ejecuta, el que manda, el que ordena es el espíritu dentro de esta carne, dentro de la carne. En el caso de Jesús, dentro de la carne física que se podía ver, Jesús, el espíritu dentro justificando. Dios manifestado en carne. Entonces, si indiscutiblemente es el misterio de la piedad, hay tres dioses, son tres personas diferentes, como hay personas que creen que son tres personas diferentes haciendo una voluntad. Aquí las escrituras, la palabra, no hablan de que Dios es indiscutible el ministerio de la piedad y que Dios fue manifestado en carne. Dios, no dicen tres se manifestaron en carne, dice Dios, un solo, Dios es único. Vámonos ahora a primera de San Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 5, desde el 6 hasta el 8. Estas escrituras corresponden al testimonio del Espíritu. El Espíritu es el que da testimonio de la persona, del cuerpo. El Espíritu que estaba en Jesús era el que hablaba, era el que daba testimonio de que ese cuerpo tenía vida. Ya ves, cuando el Espíritu se va, el cuerpo se quedó ahí ya sin vida. Amén. El testimonio del Espíritu, su testimonio, lo que Él hablaba. Amén. Este Jesucristo, desde el 6 hasta el 8, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, el Espíritu es el que habla, el que ejecuta, el Espíritu es el verbo, es la acción. Porque el Espíritu es la verdad. ¿Y qué dijo el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Era el Espíritu que estaba dando testimonio en Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y aquí dice el Espíritu es la verdad. 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Por qué tres son los que dan testimonio en el cielo? Los que están hablando en el cielo. Y ya usted ahí dirá, ¿ves? Son tres. Pero escuche. El Padre, ¿quién es el Padre? El Padre Dios, Dios es el Padre, Dios es Espíritu. El Verbo es la acción, el Verbo es el mismo Dios, Dios es Espíritu. El Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios, es el Padre, es el Verbo, es el mismo Espíritu. Y es el mismo Dios. Y estos tres son uno. Entonces la conclusión es que es una sola persona, que es un solo Dios. Aunque las escrituras por alegorías, como le dice el Señor, que hasta que la palabra le estén a usted por la alegoría, usted no la va a entender. Pero les dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Quién es el Padre? Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el Padre. ¿Quién es el Dios? El Espíritu. Dios mismo, el Espíritu, el Padre.
El verbo, la acción. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios es el verbo. O sea, y estos tres son uno. La conclusión, la suma de estos tres números da a Dios, un solo. Dios mismo es el verbo, Dios mismo es el Padre y Dios mismo es el Espíritu Santo. Esta es la conclusión, no son tres dioses. 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra dando testimonio. El Espíritu, que es el Espíritu, el que ejecuta el verbo, el que acciona. El agua, amén, que es la palabra, que es el mismo Espíritu. Y la sangre es el mismo Espíritu, es la misma vida, amén. Es el alma de la persona. Y tres son los que concuerdan. Están de acuerdo en todo. Pero esto significa que sean tres. No, es por alegoría, como dice el Señor en su palabra, hasta que usted tenga el entendimiento por alegoría. Cuando el Señor le revela su nombre, usted se va a dar cuenta que no son tres, pero usted tiene que ser humilde en creer a la voz de Dios y usted mismo estudiar mucho. En ayunos, en oración, en ruego, pero en humildad, porque los corazones altivos, arrogantes, no agradan a Dios para Dios revelar su nombre, para Dios revelar su palabra. Y tres son los que dan testimonio. Aquí están los tres dando testimonio. Pero es que sean tres personas, no. Él es el Padre. ¿Por qué? Porque es el creador de todas las cosas. Él es el Espíritu en su forma espiritual. El verbo, la acción, el que se mueve, el que ejecuta. El Espíritu Santo, el Espíritu. El Espíritu, el agua, la palabra, la sangre, la vida, el alma de la persona. Amén. Y es que sean tres, no. Es la forma en que nosotros lo podemos conocer. El Padre creando todo. El verbo, la acción. Amén. Él es la acción, pero es el mismo, no que sea otro. El Espíritu es su Espíritu, hablando, el que ejecuta, el que manda, el que ordena, todo. No son tres. Es un solo. Amén. Pero si nosotros decimos que Dios es el Padre, no estamos mal. Si nosotros decimos que el Padre es Dios, no estamos mal. Y si nosotros decimos que Dios estaba en Jesús, tampoco estamos mal. Dios estaba en Jesús, como Dios estaba en el Espíritu, el que hablaba, el que daba testimonio. Amén, no estamos mal. Si nosotros decimos que Dios, amén, que el Espíritu, que el Hijo era el que hablaba, sí, su Espíritu era el que hablaba. Amén. Vámonos ahora al versículo 20. Versículo 20. Continuamos en 1 de Juan capítulo 5, pero ahora el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué es Jesucristo? Es el verdadero Dios y es la vida eterna, dice. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y es que allá no. Jesucristo es el mismo Dios que vino a esta tierra en condición de hombre. Un cuerpo tenía que ser sacrificado y Él se hizo un cuerpo para el sacrificio. Amén. Para el perdón de los pecados. Amén. Para el sacrificio. Amén. Se hizo un cuerpo. Vamos a continuar. Ahora vámonos al libro de Mateos. Mateos capítulo 28. Mateos capítulo 28, versículo 19. Estas escrituras corresponden la gran comisión. El versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ya llegando aquí a estos versículos, ¿cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Si ya sabemos que los tres son uno, que es una misma persona. ¿Cuál es el nombre? Si ya sabemos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo
no son tres dioses, es un Dios único, es una sola persona. Entonces, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo? Él les dijo, y por tanto, y hace discípulos por todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el nombre? Si ya sabemos que no son tres personas, ¿cuál es el nombre? Vámonos a Hechos capítulo 19. Capítulo 19, versículo desde el 1 hasta el 6. Estas escrituras corresponden a Pablo en Efeso, desde el 1 hasta el 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? O sea, recibiste a Dios porque es Dios mismo, es Jesús. Cuando Jesús se fue, volvió en espíritu. Amén. Volvió en forma espiritual. Amén. ¿Recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Amén. 3. Entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es a Jesús, el Cristo. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿En qué nombre fueron bautizados? En el nombre del Señor Jesús. ¿Y cuál fue la orden que entregó el Señor? La comisión. Y en Mateo capítulo 28, versículo, 28, versículo 19, ¿cuál fue la orden? La orden fue bautizarlo en el nombre de Jesús. Y usted dirá, pero ahí no dice nombre de Jesús. Pero te está diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre no es nombre. Hijo no es un nombre. Ya sabemos que cuando un padre tiene un hijo, pues tiene un hijo. Y cuando un padre ha tenido hijo, pues se convierte en padre. Espíritu es el que da testimonio, es el espíritu de la persona. Entonces, ahí no dicen el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si ellos estaban bautizando en el nombre de Jesús, es porque el nombre del Padre, que el Padre es el mismo Dios y que el Padre estaba en el Hijo, en su Hijo, en el cuerpo, en el sacrificio, Jesús. Y que el Espíritu es el que da testimonio, es el Espíritu de la persona y es Dios, es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? El nombre es Jesús. Y ellos obedecieron al nombre de Jesús. Entonces, y bautizarlo, y hacer discípulo y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Dios es un Dios único, verdadero, se está bautizando en el nombre del único Dios verdadero. Este es Jesucristo, la vida eterna, el único Dios verdadero. Se está bautizando en el nombre de Jesús, en el nombre de quien vino en condición de hombre a esta tierra, en el nombre de Jesús, pero que Él es Dios, que vino en condición de hombre. Entonces usted hace mal en bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si a usted todavía no le ha sido revelado el nombre, usted seguramente estará bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y creyendo que son tres personas, y no son tres personas, no son tres dioses. No, yo creo que es un Dios que se unieron para hacer una sola voluntad. No, tampoco son tres dioses que se unieron para hacer una sola voluntad y que son un solo Dios. No. Es Dios mismo, Dios es el Padre, Dios es Espíritu, el mismo, el Verbo se hizo carne en Jesús, vino en condición de hombre. Por tanto, cuando usted dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre de este Padre, de este Hijo, de este Espíritu Santo es Jesús. Ese es su nombre, es Jesús. El nombre es Jesús. Que a usted todavía no le ha llegado la revelación, pues no le ha llegado. Pero si a usted le ha llegado y usted se pone a hacer lo que a usted le parece, lo que usted cree y lo que usted considera, usted está mal delante de Dios cuando le ha llegado la revelación. Cuando usted tiene la revelación, usted está mal delante de Dios.
Porque usted lo puede estar haciendo hasta un día, hasta que Dios dice, mira, te mando mi palabra con esta sierva, escucha esta sierva, coge las escrituras, búscame, ayuna, pídeme. Y Dios le muestra la verdad y aún así usted se niega y dice, no, esto no puede ser, yo no creo. No, y yo voy a seguir así es que dice la palabra, Padre, Espíritu Santo, Hijo, Espíritu Santo, usted está ahí, delante de Dios, usted está mal. Mientras usted no conoce la verdad, usted está inconsciente a ella, pero una vez usted la conoce y Dios quiere que usted la conozca, quiero que conozca quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Quiero que conozca su nombre, porque tú no lo conoces. Y Dios le da el entendimiento y aún así usted dice, yo ya llevo demasiados años de mi vida bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es verdad que es Jesús, pero yo lo voy a seguir haciendo así porque son demasiados años. Ahora yo no le voy a venir con la gente que es en el nombre de Jesús y que vayan a pensar que yo soy Jesús solo, que yo soy un unicitario o una unicitaria. Entonces Dios sabe ya cómo usted está actuando. Ya Dios sabe que usted está actuando conforme a su propia sabiduría. Entonces usted ahí entra mal delante de Dios. La gente que usted bautiza no está mal delante de Dios porque son inconscientes. No soy inconsciente, pero si Dios le manda la palabra al ministro y ya el ministro es consciente, el ministro es consciente. Que esos bautismos no existen. Entre el nombre del Padre, que las personas que se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que entonces no están bautizados en nada. Yo no puedo decir eso. A mí Dios no me ha mandado a decir eso. Yo no voy a decir eso, porque a mí Dios no me lo ha mandado a decir. Si Dios se lo ha mandado a decir a alguien que lo diga, pero a mí Dios no me lo ha dicho. A mí Dios me ha dado el entendimiento de hacer estos estudios para que usted aprenda quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo y cuál es el nombre. Porque usted menciona, te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese nombre es el nombre de Jesús. Usted lo único que no está haciendo es pronunciar el nombre Jesús. Le falta pronunciar el nombre Jesús. Una vez lo conoce, porque si no lo ha conocido, no le ha sido revelada, ya esa no son cuenta mía. Dios es quien se encarga de esas cosas, no yo. Yo no me puedo encargar de eso. Por eso no puedo estar diciendo que las personas que se han bautizado en nombre del Padre, que es lo que dicen los unicitarios, si te bautizaste en ese nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú no estás bautizado, eso es mentira. Yo no me voy a meter ahí porque a mí Dios no me ha mandado a decir eso. Cuando una persona dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios conoce perfectamente la intención. Dios sabe cuál es la intención. Dios sabe que esa persona no sabe el nombre, pero Dios conoce la intención. Lo que no conoce es el nombre. Pero una vez revelado el nombre, usted se revela a Dios a decir, son demasiados años yo haciéndolo así, como yo ahora le voy a venir a la gente de otra forma, como les explico, van a creer que soy unicitario, que soy unicitaria, que soy del nombre de Jesús, que soy de los Jesús solo. Y eso es una mentira, porque los Jesús solo unicitario lo he explicado en los estudios, en la enseñanza o estudios que tenemos aquí. No hay otro evangelio que ellos no actúan así. Ellos no actúan así. Es muy diferente. Es muy diferente como ellos actúan. Y eso a usted no lo convierte en un Jesús solo. No. Usted lo convierte en que usted sepa cuál es el nombre y que no son tres dioses. En eso lo convierten a usted. Vamos a continuar. Estuvimos en... me falta del capítulo Hechos 19, me falta el versículo 6. Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y habiéndole ellos impuesto la mano, vino sobre ellos, ¿qué vino? El Espíritu Santo, vino el Espíritu de Dios, vino Jesús, vino Dios, pero ¿en qué forma? ¿En condición de hombre vino o no? En su forma espiritual, en espíritu. Vamos a continuar. Vámonos ahora al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Estas escrituras corresponden Jesús y la oración, el 9 y el 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro
que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. ¿Pero cuál es este Padre? Ya aquí en esta parte que estamos, en la parte 4, estamos bien avanzados, perdón. ¿Cuál es el nombre? Sea tu nombre. El nombre es Jesús. Santificado sea tu nombre, Jesús. Amén. En español, Jesús. Hay personas que en hebreo, Yeshua, creo que les dicen Yeshua o Jesús. No me recuerdo bien, pero por ahí va, en hebreos. Ese es el idioma hebreo. Pero como yo hablo español, mi idioma español castellano es Jesús. Para los que estamos en el idioma castellano, en el idioma español, porque Dios fue que creó los idiomas. Ahí en Génesis, la Torre de Babel, usted lo podrá ver que Dios fue quien creó los idiomas. Cuando ellos construían la Torre de Babel, Dios confundió las lenguas de ellos. Génesis, la Torre de Babel, Dios confundió las lenguas de ellos. Dios creó los idiomas. En mi idioma, que yo me estoy pronunciando, no en portugués, no en francés, no en alemán, no en hebreos. Mi idioma es el castellano, es el español. En mi lengua es Jesús, mi lengua. La lengua hebrea, en la lengua hebrea, Yeshua, creo que dicen, si me equivoco lo siento porque me suena que es Yeshua o Yeshua. Hay dos formas que la escuché de una persona que lo explicó en hebreo. Yeshua y la otra forma no me recuerdo, que el que se lo sabe, es así. Como usted lo sabe, es así. Pero ese es en el idioma hebreo. Dios confundió la lengua de ellos en la Torre de Babel. Dios creó los idiomas. Ese es en el idioma hebreo. Y si yo nací en una parte donde se habla castellano, donde se habla español, mi lenguaje es español, es castellano. ¿Y cómo está? Está aquí. En español está Jesús. Por eso, cuando echamos un demonio, fuera en el nombre de Jesús. El demonio obedece a la orden. Fuera en el nombre de Jesús. El demonio obedece a la orden. ¿Por qué el demonio obedece a la orden de mi lenguaje español, como se diga español o castellano, que es lo mismo? ¿Cómo? Obedece a la orden. Obedece. ¿Por qué obedece? Si es Yeshua, ¿por qué tengo que decir Jesús y no Yeshua? Él obedece, el demonio obedece al nombre. Y no importa en el idioma que usted lo diga, dependiendo del país de donde usted sea. Yo soy de un país que mi habla es castellana, mi habla es español. Por tanto, como mi habla es español, es castellana, pues el demonio obedece a Jesús. Y si una persona son de la parte hebrea y hablan el idioma hebreo, Yeshua. Si en catalán, o sea, depende del país donde está la persona, en francés, en alemán, austriaco, depende del país. Por eso si usted dice Jesús en español, el demonio le va a entender claramente. Y todo lo que usted haga en el nombre de Jesús se va a entender. Dios sabe la intención, es su idioma. Porque hay personas que creen que si usted no menciona Yeshua, usted no está mencionando nada. Y eso es mentira, porque ya ve que al nombre de Jesús todo obedece. Pero depende, usted lo va a mencionar dependiendo de su idioma. Si mi idioma no es hebreo, yo puedo conocer que Jesús en hebreo se dice Yeshua. Yeshua o... No me recuerdo la otra parte como lo explicaron, que lo entendí, pero no me recuerdo. Yo en mi idioma español, yo puedo entender que en el hebreo sea Yeshua. Y en el idioma, alemán o austríaco, yo puedo entender que Jesús se diga con otras letras. Yo lo podría entender, pero yo no tengo que cambiar mi idioma.
No, no lo estás diciendo bien, ¿por qué tienes que decir Yeshua? Eso es el hebreo, es el idioma de ellos. Es su idioma. Ahora, si yo quiero cambiar mi lenguaje a hebreo, eso es diferente. Que yo quiero aprender el hebreo, mira, me voy a poner a aprender el hebreo porque quiero impartir el evangelio a los hebreos. Y me beneficia. Pero yo al de habla castellana, yo no le voy a venir con hebreo, yo le voy a decir Jesús. Porque cuando viene a ver esa persona, está echando fuera un demonio. ¿Cómo es que se dice? Jesús, ¿cómo que se dice? O sea, el demonio le va a entender de acuerdo a donde él se manifieste. Si él está en África se habla un idioma y pronunciar el nombre de Jesús se adapta al nombre de cada idioma, porque los idiomas fueron creados por Dios. Los idiomas fueron creados por Dios. Y Dios entiende el idioma de los alemanes, el idioma de los italianos, el idioma de los franceses, el idioma de español, el idioma del hebreo. Dios todo lo entiende, el idioma catalán. Dios todo lo entiende. Entonces no se complique. Jesús, si usted está en español conmigo, es Jesús. Si usted se va a la parte hebrea, pues y usted quiere aprenderse el hebreo, apréndalo y diga Yeshua. Dígalo. El Rúa. Dígalo en hebreo allá. Pero usted está perteneciendo a esa lengua. Pero aquí si usted está en castellano, dígame usted Jesús, Espíritu Santo, en castellano, en nuestra lengua. Si nos vamos para la parte hebrea, pues el Rúa, Hakodet, Yeshua, no me recuerdo cuáles otros nombres, porque como la verdad es que cuando yo como que quise tener un poco de entendimiento en esta parte, el Señor me despertó y me dijo, tú estás en tu idioma, castellano, donde según se habla tu idioma, donde tú estás, así mismo vas a pronunciar las cosas. No te vayas a la parte hebrea porque tú estás en una parte donde hablas castellano. Y me quedé en castellano, Jesús. Y no es que el que dice Yeshua o el Ruach HaKodesh, no es que está mal, lo está diciendo en el idioma hebreo. Pero no es que el que no lo dice así, Yeshua o el Ruach HaKodesh, lo está diciendo mal. Si tú tú tienes que decir Yeshua o Ruach HaKodesh. Es Yeshua o Ruach o al Espíritu Santo el Ruach HaKodesh. No, yo no tengo que decir así, de acuerdo a mi lenguaje, a mi idioma, donde yo me he criado, donde yo he nacido, donde yo sigo viviendo, yo lo voy a decir y yo no estoy mal, porque es mi idioma. Es mi idioma, es la traducción de cada país, como se traduce en cada país. Y los demonios le van a escuchar. Le van a escuchar. Y no está mal. Usted quiere decir el Ruach HaKodesh en hebreo, dígalo. Pero no diga que el que está diciendo el Espíritu Santo está mal, porque no es así. Usted lo quiere decir en hebreo, dígalo en hebreo. Y yo en castellano, el Espíritu Santo. Usted quiere decir Yeshua en el hebreo, dígalo. Y yo en español, Jesús. Y yo no estoy mal, ni usted tampoco. Simplemente que usted lo quiere, usted de un habla castellano, de un habla español, y usted le apetece decirlo así. No es porque sea el verdadero, no. Es porque a usted le apetece decirlo en el idioma hebreo, porque Dios confundió el lenguaje y Dios creó los idiomas. Y mi idioma es válido delante de Dios. Mi idioma castellano, español, es válido delante de Dios. Y yo no estoy mal en decir Jesús. Y no estoy mal en decir Espíritu Santo, porque Él creó los idiomas. Y yo no estoy mal. Y no es que el Yeshua y no es que el Ruach HaKodesh es el verdadero, no. Ese es el idioma hebreo, es un idioma. Y usted lo aprendió así, usted lo quiere decir, pero no es que deja de ser verdadero el otro, no. Es que usted lo aprendió así, en ese idioma. Como si yo lo aprendo a decir en alemán o austriaco. Y a mí me apetece decirlo en alemán o austriaco, pero si yo soy de lengua castellana, pues ya yo me quedo aquí en mi lengua castellana. Porque así el Señor me lo dio a entender, porque hubiera un momento, en que yo llegué
pero cuidado si yo estoy mal y debo de pronunciar Yeshua, el Ruach HaKodesh, entre otras cosas. Pero déjame ver entonces, déjame intentar. Y el Señor me dijo, ¿en qué idioma tú estás? En el español. Y entonces, si tú no hablas hebreo, si tú no eres de la lengua hebreo, ¿para qué te voy para allá si estás aquí? No te obedecen los demonios cuando tú reprendes, sí. Cuando tú clamas, la sangre de Cristo tiene poder, sí. En el nombre de Jesús, sí. Entonces, ¿por qué te vas a ir al idioma hebreo? Si tu lengua es esta y te van a entender, es la lengua. Voy a continuar con Mateo 6, Jesús y la oración. Voy a repetir el 9 y el 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre, Jesús. Continuamos el 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Él allá arriba, ¿cómo estaba? Como en Dios. Y aquí en la tierra, Él vino en condición de hombre. Amén. Vamos a continuar, vámonos al libro de Marcos. Marcos capítulo 12, 32. Capítulo 12, versículo 32. Estas escrituras corresponden el gran mandamiento, el 32. Entonces el escriba les dijo: bien, maestro, verdad ha dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. El escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Esta persona entendió que Dios es uno. No son tres personas diferentes en el cielo, tres dioses haciendo una voluntad. No, Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. En el Antiguo Testamento, Jehová, Jesús vino a la tierra, es Dios en un cuerpo. Amén, el verbo se hizo carne. El libro de los Hechos, los apóstoles, la venida del Espíritu Santo, Él viniendo en forma espiritual. Vamos a continuar. Vámonos ahora, Lucas capítulo 8, 39. Versículo 39. Estas escrituras corresponden el endemoniado gadareno. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Jesús le dijo: vuélvete a tu casa, al endemoniado gadareno. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo? Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y quién lo había hecho? Dios. ¿Y él a quién publicaba? A Jesús. ¿Son tres dioses? No. El verbo se hizo carne en el cuerpo, en Jesús. Vete glorificando a Dios. Y él se fue glorificando a Jesús. Amén. El cuerpo se hizo carne en Jesús. Esto fue Lucas 8:39. Ahora Mateo 11:27. Mateo 11:27. Quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo. Ahora lo voy a aclarar. Ahora voy a aclarar algo. Déjenme leer este versículo. Mateo 11:27. Estas escrituras corresponden: venid a mí y descansad. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí las escrituras nos enseñan, amén, que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Cuando Jesús dice así, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, es todas las cosas me fueron entregadas por mi Espíritu, amén. Y nadie conoce al Hijo, nadie conoce al Hijo. El Hijo estaba en Jesús, amén. Sino el Padre, el Espíritu era que conocía al Hijo, amén. Ni el Padre conoce a alguno, nadie estaba conociendo al Padre, el Padre estaba en Jesús, amén. Sino el Hijo.
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Las escrituras aquí nos enseñan, amén, que estas escrituras necesitan ser reveladas. Que para usted saber quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, y que no son tres dioses, que no son tres personas diferentes, es a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso le digo que estas escrituras no se revelan con un espíritu de altivez, de orgullo, de arrogancia, de maldad, de incredulidad, sino que tiene que haber un espíritu contrito y humillado para que Dios se revele a usted, para que usted entregue estudio y enseñanza con la verdad. Amén. Vamos a continuar. Es quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Apocalipsis 1:8. Vámonos al libro de Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Estas escrituras corresponden salutaciones a las 7 iglesias. El 8. Yo soy el alfa y la omega, principio, fin y fin, dice el Señor, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es Jesús? Jesús dice que es el alfa y la omega, principio y fin. En el principio, ¿quién era? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio, Jesús mismo. Amén. Su Espíritu. Amén. Dice el Señor, y Él es el Señor, el Rey. Amén. Y el que es, y el que era, y el que ha de venir, y el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Amén. No es que sean dos, no que sean tres. Él está aquí hablando. Principio y fin, el Señor, el que era, el mismo Jesús, y el que ha de venir, Él también vendrá, el Todopoderoso. Y esto se atribuye de Todopoderoso solamente a Dios. Y está hablando aquí Jesús, el Todopoderoso. Yo soy el Todopoderoso. Jesús es Dios. Amén. Apocalipsis 4, versículo 1 y 2. Apocalipsis 4, versículo 1 y 2. Estas escrituras corresponden la adoración celestial. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. La primera voz que oí como de trompeta. Amén. La trompeta de Dios. Amén. El 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amén. Él al instante estaba en el Espíritu. Amén. Y en el trono, amén. Él al instante estaba en el Espíritu. Amén. Él al instante estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido. En el cielo hay un trono establecido. Uno. No son tres tronos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No. Uno. Amén. Y en el trono uno sentado. Solo uno se sienta. Amén. ¿Qué significa esto? Que no puede estar Padre, Hijo, o sea, Padre, Espíritu Santo a un lado, Hijo al otro. No. Hay un solo trono. Amén. Dios no comparte su gloria con nadie. No pueden haber tres personas diferentes haciendo una sola voluntad. ¿Dónde está el asiento de los otros? No hay asiento para los otros. Es un solo. Uno sentado. Y esto significa un solo levantado. Amén. Gobernando. Un solo. El cual es el Todopoderoso, el principio y el fin. Jesús, el Señor, el Rey de Reyes. Él es el Todopoderoso. Él es el Dios verdadero. Él es el único Dios que vino a esta tierra en condición de hombre y dio testimonio con su Espíritu, el Espíritu Santo, en el cuerpo de Jesús, hombre. Les quiero aclarar, lo que quería aclararles es que yo no estoy en contra de quien diga el Ruach HaKodesh, perdón si no lo menciono, no lo sé pronunciar bien. No estoy en contra de los que pronuncien el Ruach HaKodesh al Espíritu Santo. No estoy en contra del que pronuncian Yeshua, entre otros nombres que ahora mismo no me vienen.
No estoy en contra. Aunque usted sea de una habla castellana y usted lo quiera pronunciar, yo no estoy para nada en contra. Aunque usted sea de una habla español y usted lo quiera pronunciar en hebreo, yo no estoy en contra. Para nada. Simplemente he querido explicar que lo que pronunciamos en el idioma español, el Espíritu Santo o el Espíritu de Jesús, no estamos mal. Ese es nuestro idioma español, nuestra habla castellana, y no estamos mal nosotros, así como usted, si es de habla castellana y lo quiere decir en hebreo, tampoco está mal. Es su gusto, es lo que a usted le apetece. Ahora, no, porque esto es lo verdadero, porque es que esto es tal. Ya le he explicado bastante de que Dios creó las lenguas, Dios creó los idiomas, y mi idioma al que yo pertenezco es el español, es el castellano, y yo no estoy mal por pronunciarlo en el español. Yo todo lo que he hecho a lo largo de este tiempo, cuando el Señor se ha revelado a mi vida, ha sido en el nombre de Jesús, y nunca he tenido ningún estorbo, ya que los demonios no podrían obedecer a otro nombre. Y no podrían obedecer a otro nombre. Y yo no he dejado de mencionar, de pronunciar el nombre de Jesús, y ellos entienden, porque yo estoy en un idioma castellana. Entonces ni usted está mal, ni yo tampoco. Pero si usted cree que el verdadero es decir Ruach HaKodesh y el verdadero es decir Yeshua, entre los otros nombres que se suelen decir, yo no me meto en eso. Yo he explicado mi parte y ya está. Bueno, hasta aquí ha sido esta cuarta parte. Ahora vendré con una quinta parte de este estudio de este día de hoy. Vendremos con una quinta parte donde hablaremos, Dios ha hablado por su Hijo, Dios único. Venga, hasta ahora.